Buenas tardes, bienvenidos a la primera clase de ruidos y vibraciones, materia correspondiente al primer año de la especialidad en seguridad e higiene, la cual la vamos a desarrollar en estas 4 semanas. Y les cuento, bueno, yo soy profesor de esta materia desde el inicio de la especialidad, en el año 2021, perdón, 2001, pasó un tiempo. Y la doy tanto para la especialidad como para la licenciatura en seguridad de higiene. Gran diferencia quizá sea que vamos a ver prácticamente la misma materia en un tiempo bastante reducido con respecto a lo que se da en la licenciatura, que es a lo largo de 6 semanas. Con lo cual, lógicamente, esto va decantando un poco más y se va haciendo más comprensible. De todas maneras, con el nivel, ustedes son universitarios, por lo tanto, hay muchas cosas que ustedes han visto, entonces vamos a ir pasando un poquito por arriba, ir hasta la parte medular de la materia, que es justamente el ruido y los daños que podrían provocar. Recuerden siempre que nosotros vemos esta materia y es parte integrante de lo que significa la segunda parte de su título, que es higiene industrial, que tiene que ver con la salud ocupacional. Son los daños que se pueden llegar a producir a consecuencia de estar expuestos a un ambiente con ruidos. En el día de hoy lo que vamos a ver generalidades como para ponernos en tema, y vamos a ver algunos de los conceptos básicos que vamos a utilizar en la segunda clase, que voy a tratar de que sea lo más práctica posible, ya que al tener tan poco tiempo voy a tener que desarrollarles yo ejercicios como para que vayan entendiendo cómo se aplica todo esto del ruido en los ambientes de trabajo. Podríamos ir directamente a la resolución 85, que es la resolución del protocolo de medición de ruidos, pero como ustedes saben, si yo voy y mido, yo tengo que saber qué es lo que medí y qué es lo que significa. Por lo tanto, necesito tener todo este bagaje básico de los conceptos para poder entender y poder atacar el problema del ruido y tratar de que los trabajadores estén lo menos expuestos posibles y de esa manera que su salud sea la mejor posible a lo largo de su vida de trabajo. Bien, yo les voy a compartir ahora en aplicación y necesito que me digan si ustedes la ven en forma completa en su pantalla. Sí, Hay que profe, se ve habilite bien. alguno, por favor, su micrófono Sí, se y ve que me bien, profe. diga. Sí, profe, se ve bien. Perdón, ¿me escucharon la pregunta? Quiero Sí, saber profe, si se ve bien. de qué forma están viendo la placa esta en su pantalla. Yo lo que quiero es que sea lo más grande posible. Se ve bien, profe, no sé si alcanzó a escuchar a los ¿Qué es lo compañeros. que no se escucha? Perdón, ahí me dicen que no se escucha. ¿No se está escuchando el audio? Bueno, si me responden que sí, Sí se la escucha, mayoría está profe. respondiendo por chat, Se escucha, así que profe. lógicamente está compartido el sonido. A ver, esperen un segundo. A ver si alguien intenta hablar.
A ver, profe, ahí Profe, ¿me escucha? estamos Sí, bien. sí, perfecto, perfecto. Tenía anulado una de las partecitas. Ahí está. Ahí estamos bien. Bueno, comenzamos con la presentación. Esperen. Y ustedes me van a decir si se ve bien, porque como estoy con la presentación fuera de la plataforma, quiero ver si realmente se ve. ¿Ahí está pasando? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bien. Estar expuestos al ruido. Ya vamos a ver bien la definición de lo que es el ruido, pero estar expuestos al ruido, que es el ruido, como les decía, es un contaminante físico que nos puede llegar a perjudicar en nuestra salud y en varios aspectos. Por ejemplo, no es necesario que estemos expuestos a grandes niveles de ruido en la jornada de trabajo para que se considere una exposición, ya que estar expuesto a un ruido constante y continuo no puede llegar a producir una situación nerviosa y en las cuales posiblemente algunos de ustedes lo haya tenido esta sensación, llegar a la casa con dolores de cuello, de cabeza, y no sabemos el por qué, si estuvimos en una buena posición, estuvimos con buena iluminación, con trabajo liviano, pero algo nos afectó y puede haber sido el ruido. Ahora, el ruido, como toda enfermedad profesional, o sea, la exposición al ruido, se va produciendo de una forma muy lenta y progresiva a lo largo del tiempo. Es la gran diferencia que le habrán marcado a ustedes también entre lo que es un accidente y una enfermedad profesional. El accidente inmediato determinamos la causa, mientras que la enfermedad profesional muchas veces se produce mucho tiempo después por haber estado expuesto y muchas veces no sabemos la causa de esa enfermedad profesional porque al manifestarse mucho tiempo después, por ahí ya estamos en algún lugar donde no tenemos la exposición a ese agente que nos ha causado el daño. Hay micrófonos abiertos y con conversaciones, por favor, si los pueden callar y los habilitan cuando quieran hacer alguna pregunta. No tengo ningún problema en responderlas mientras estamos exponiendo. Entonces, esto ¿qué nos lleva? Al estar expuesto, nos puede llevar a una pérdida de la audición que se va a ir produciendo en forma progresiva. Los frentes. El ruido es un contaminante que afecta la salud auditiva y mental de las personas. Es como les decía antes, yo puedo tener un problema de alta exposición a altos niveles de ruido, lo cual me produce un daño directo al aparato auditivo, pero también al estar expuesto a ruidos continuos, aunque no lleguen a un nivel muy alto y es lo que nos dice el protocolo, no superar un determinado valor durante la jornada de trabajo, no puede llevar a un problema de salud mental, ya que lo vamos a sufrir posteriormente a nuestra jornada de trabajo. Ruidos intensos, estruendos de explosiones son capaces de causar daños inmediatos en el oído, como la rotura del tímpano, comprometiendo la capacidad auditiva. ¿Qué opinan de esta pequeña definición? ¿Esto qué es? ¿Un accidente o una enfermedad profesional? No, es un accidente. Es un accidente. Por la propia definición de accidente es inmediato, tenemos la causa, esto es un accidente. Ahora, el estar expuesto a valores y a ruidos continuos durante nuestras jornadas de trabajo y durante mucho tiempo, nos va a traer por ahí los mismos trastornos, la pérdida o la hipoacusia, pero a lo largo del tiempo.
todo esto nos afecta, lógicamente, en las relaciones sociales. Y esto, sobre todo, es el por qué. Yo ya les voy a dejar un video, un enlace, justamente en donde se ve esta parte. Y es, por ejemplo, el tener que preguntar siempre, ¿qué dijiste? Y no es porque no entendemos, sino porque no escuchamos. O sea, los niveles de percepción que tenemos nosotros han bajado tanto a consecuencia de la exposición al ruido que no percibimos determinadas frecuencias, con lo cual se nos hace bastante dificultoso entender una conversación. Ya vamos a ver que cuando nosotros hablamos, estamos hablando y pronunciamos, y lo que tiene sonido, que son las vocales, tienen distintas frecuencias. Y lo que se pierde normalmente, que está en las frecuencias entre los 2000 y 3000 Hz, ya vamos a ver bien eso, son las vocales la E y la I. Por lo tanto, imagínense ustedes palabras en las cuales tienen esas vocales y que no las escuchamos o las escuchamos deficientemente. Lógicamente, no entendemos la palabra y eso nos lleva justamente a este tema de preguntar qué se dijo. Y con lo cual también, fíjense ustedes que la pérdida auditiva nos puede llevar también a los accidentes, ya que vamos a ver un poquitito más adelante, cuando veamos la fisiología de la audición, que no tanto por el no escuchar, que lógicamente si hay una alarma y algo y nosotros la percibimos mucho más bajo, o nos están dando una voz de alarma y no la escuchamos, eso puede llevarnos a un accidente. Tener cuidado y no percibir exactamente lo que nos están diciendo nos puede llevar al accidente. Pero tenemos también problemas de equilibrio, ya que en nuestro sistema auditivo se encuentra el centro de equilibrio de nuestro cuerpo. Y el perder la audición de uno u otro lado o de ambos lados nos lleva a perder el equilibrio, con lo cual también vamos a estar mucho más expuestos a los accidentes que si no tuviésemos esa disminución. En la definición de sonido, bueno, sonido, lo que percibimos a través de nuestro sistema auditivo. Todo es sonido, ¿sí? Son variaciones de la presión en las cuales nuestro sistema auditivo, el cual ya vamos a ver un poquitito más adelante, las traduce de una determinada manera y en nuestro cerebro se percibe como sonido. Ahora, ¿qué es el ruido? Y el ruido, que es lo que nos ocupa en esta clase, tiene que ver con dos formas de verlo, una forma objetiva y una forma subjetiva. En la forma subjetiva, nosotros podemos denominar un sonido como desagradable, algo que no nos gusta, ¿sí? Algo que nos puede producir alguna molestia. Y, por ejemplo, es algo que nos pasa en la vida diaria, gente que escucha música, para ello es sonido, lo está escuchando en forma agradable, y para otra persona que está pasando, está haciendo otra cosa, es un ruido. Entonces, esa es la forma subjetiva. Ahora, tiene que haber una forma objetiva de definir y determinar cuándo es un ruido que nos puede llegar a producir daño. Y eso, bueno, en función de experiencias, se fijan. O sea, ustedes, perdón, una pregunta, ¿ustedes ya han visto la parte de toxicología? No, todavía no, profe. Bueno, no. Bueno, ahí también van a determinar lo que se denominan los valores máximos admisibles. Los valores máximos admisibles son los valores a los que podemos llegar a estar expuestos durante una jornada de trabajo sin que posiblemente o probablemente me puedan llegar a causar daño. ¿Y por qué digo esto?
porque lógicamente Profe. en un determinado momento se da un determinado valor, qué sé yo, por ejemplo, monóxido de carbono, estar expuesto durante la jornada de trabajo a una concentración no mayor de 50 partes por millón. Si estamos expuestos a una concentración mayor, podemos llegar a tener algún problema. Pasan los años, hay una persona que ha estado expuesta al monóxido de carbono en valores inferiores a eso y tiene problemas. Lógicamente, ¿qué pasa ahí? Se corrigen los valores máximos admisibles y se van bajando. Con el ruido, el que denominamos como valor máximo admisible, vamos a ver que es algo que llamamos el nivel sonoro continuo equivalente. Y ese nivel sonoro continuo equivalente es la cantidad de energía acústica a la que estamos expuestos nosotros durante nuestra jornada de trabajo. Y eso va a tener un determinado valor que, lógicamente, lo deberíamos poder medir. Ese valor, en este momento, para la legislación argentina, es 85 decibeles A. O sea, no podemos estar expuestos a una dosis superior a los 85 decibeles A durante nuestra jornada de trabajo. Más allá de eso, podría producirnos daño. Ahora, ¿cómo se determina este valor? Este valor se determina, lógicamente, por estudios estadísticos y todos hemos estudiado estadística, hemos visto que la distribución normal con la campana de Gauss nos da un determinado rango en el cual la población analizada puede estar dentro de lo que estamos estudiando o puede estar fuera. Y se acuerdan ustedes que esa distribución normal tiene dos colitas que van asintóticamente hacia la base. Esa partecita, y en estadística, nosotros denominamos el valor que está contenido dentro de la gran parte de la campana, el porcentaje de aceptabilidad, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a trabajar, como trabajamos en todas estas muestras, con un 95% de aceptabilidad. Ahora, lógicamente, el punto central de esa campana de Gauss es el valor medio al cual han estado expuestas estas personas sin que se llegue a producir daño. Y va a ser ese valor los 85 decibeles. Pero tenemos una colita de 2,5% en valores menores a 85 y tenemos una colita de 2,5% en valores mayores que los 85. ¿Qué significa esto? Hay personas que en el rango mayor que por ahí están expuestas a valores mayores que los 85 decibeles y no se les va a producir un daño. Y en cambio también tenemos una colita en la parte inferior y hay personas en las cuales van a estar expuestas a valores menores de 85 decibeles y sí van a tener un daño auditivo. Ahora, estamos tomando la mayor parte, un 95% de las personas expuestas. Lógicamente, de la misma manera que dijimos con el monóxido de carbono, esto va pasando el tiempo y se ve que personas expuestas a determinados valores, el rango ese es mucho mayor que el 2,5, por lo tanto se va corriendo ese nivel máximo admisible. Por ejemplo, en nuestra legislación, en el año 95 hubo un cambio. Nosotros teníamos con el decreto 351 un valor máximo admisible de nivel sonoro continuo equivalente que era de 90 decibeles. A partir del año 95, ese valor disminuyó a 85 decibeles. Y en distintas partes del mundo, esos niveles son diferentes. En muchos lugares de Europa, el valor máximo admisible durante la jornada de trabajo es de 80 decibeles. Y hay otros lugares donde todavía permanecen los 90. Entonces, esto es en función de que las autoridades tomen una decisión y tomen un determinado valor para que las personas que están afectadas al ruido no lleguen a afectar su salud. Y en función de esto se va corriendo este límite. Eso es la parte objetiva.
En un ambiente acústico, nosotros estamos, o sea, todos los lugares donde nosotros desempeñamos actividad, ya sean recreativas, sociales o de trabajo, tienen un determinado valor de nivel de presión acústica. Les dije nivel de presión acústica, todavía no lo hemos explicado, ese es el problema de estas materias, que por ahí nos tenemos que adelantar un poquito en definiciones para que se pueda entender lo que estamos hablando, pero a ver, lo podemos traducir, que no es lo correcto, pero como el volumen, ¿sí? Hablemos por ahora del volumen, ya enseguida vamos a hablar específicamente qué es el nivel de presión acústica. Entonces estamos expuestos en distintos ambientes a distintos niveles de presión acústica. Por ejemplo, acá dice 10 decibeles, nivel de ruido muy bajo, comparable al susurro o al ruido de hojas en un día tranquilo. Es para que tengan la idea de cuál es ese nivel. Yo realizo mediciones acústicas en la parte ambiental y, por ejemplo, cuando se determina para algunos salones de fiesta o boliches, demás, hay que tomar un nivel base. Ahí, el ingeniero en recursos naturales lo debe saber bien. Se toma un nivel base para hacer la comparación con el valor cuando tenemos el ruido de esa diferencia y aplicar alguna normativa que diga si está excedido o no está excedido. Fíjense que en lugares donde prácticamente es la noche profunda, día de semana, cosa que prácticamente no circulan vehículos y demás, y que se escucha por ahí un perro allá lejos, yo he medido y no supera y no es inferior a los 40 decibeles. O sea, ese valor es 40 decibeles. Y a pesar de que nosotros decimos hay silencio total, bueno, ya hay un nivel de presión acústica. Ahora, todos los niveles de presión acústica que se sumen a eso pueden llegar a ser nocivos para la salud. Veamos los 60 decibeles. Nivel de ruido moderado, similar al sonido de una conversación que puede, en un lugar de trabajo. En un lugar de trabajo donde no existen maquinaria, hablemos de una oficina, por ejemplo, los niveles van a estar entre 60 y 70 decibeles. ¿Sí? 100 decibeles. Nivel de ruido alto, equivalente a un concierto de rock, por ejemplo, y por ejemplo nosotros hemos hecho mediciones en los auriculares, gran problema hoy en día, y por eso estamos bastante más sordos. En un auricular, la gente, por el problema de la emisión de ruido que hay del eje de volumen, y ustedes perciben o escuchan una persona con auriculares y escuchan el sonido de ese auricular, aunque sea muy bajito, con esos 10 decibeles que estamos hablando ahí, que es una percepción del ruido, en el canal auditivo, que está directamente en contacto con el aparato auditivo, ya estamos en valores superiores a los 100 decibeles. O sea que es altísimo. 110 decibeles, ruido muy alto, no podemos estar expuestos a ese ruido. Ese ruido ya nos va a producir una sordera parcial o nos puede llegar a destruir el tímpano. Entonces estamos con ese valor que estábamos hablando recién de los 85 decibeles, que estamos acá más o menos al medio, y es el valor al que podemos llegar a estar nosotros durante una jornada de trabajo. Ahora, de la misma manera que, por ejemplo, cuando les hablamos del monóxido de carbono, les dije, no podrá estar expuesto a una concentración superior a los 50 partes por millón durante la jornada de trabajo, es el valor promedio en esa jornada de trabajo. Yo puedo haber estado expuesto a 10, a 20, a 70, a 50, y el promedio no puede superar los 50. De la misma manera es con el ruido. Nada más que hay una pequeña diferencia. Ya vamos a ver que cuando hagamos el valor medio de ruido o el valor extendido del ruido,
los valores altos van a tener una gran preponderancia sobre todos los otros valores. Un valor alto ya va a definir prácticamente el ruido. O sea, acá no es como un promedio en el cual, sí, tengo 10 y tengo 100, tengo 110, 55 de promedio. No, el promedio va a ir siempre sesgado hacia el mayor. ¿Por qué? Porque nuestro oído percibe los ruidos en una manera, de una forma medio logarítmica, en la cual va aumentando el daño que se puede llegar a producir en función del nivel del ruido. De eso lo vemos en un momentito. Entonces, no es acá un promedio aritmético, acá va a ser un promedio logarítmico, el cual vamos a aprender a obtener. Y justamente la fórmula del nivel sonoro continuo equivalente, ustedes van a ver que tiene en cuenta justamente esa capacidad que tiene el oído de percibir los sonidos de distinta manera en función de los niveles y de la frecuencia del sonido. Nuestro oído percibe los sonidos de baja frecuencia como si realmente tuvieran un nivel, que era el volumen, ¿de acuerdo?, fueran menores de lo que realmente tienen. En los valores medios que puede percibir nuestro oído, los va a escuchar prácticamente en el valor real. Y después los valores más altos también va a tener una pequeña pérdida. Nuestro oído, el oído humano, percibe sonidos que van a estar entre aproximadamente los 10 Hz, 10 ciclos por segundo, hasta los 20.000 Hz, 20.000 ciclos por segundo. Ese es nuestro rango de percepción del ruido. Más allá de los 20.000, nuestro aparato auditivo no tiene la capacidad de percibir esas frecuencias y por lo tanto va a ser como si no existieran. Y más abajo de los 10 Hz le va a pasar lo mismo. O sea, eso tiene que ver con una parte mecánica de nuestro oído, el cual no va a ser capaz de tomar esa variación y traducirla a nuestro cerebro como sonido. De ahí que, por ejemplo, ustedes han visto los silbatos para perros, que nosotros no los percibimos, el perro levanta el oído. Están por arriba de los 25.000 Hz, porque la percepción de las frecuencias de los perros está muy por arriba de la nuestra. Y por abajo, por ejemplo, las ballenas están entre los 4 y 5 Hz. Por eso también pueden transmitir los sonidos a una distancia mucho mayor. Mientras más bajo sea la frecuencia del sonido, la probabilidad de sortear obstáculos va a ser mucho más fácil y se va a llegar mucho más lejos que un sonido muy agudo. Típico, y lo hago siempre como un ejemplo, ustedes escuchan el ruido el sonido de un estéreo de un auto. Cuando se va acercando, y hablemos que estén con volumen bastante alto, nosotros vamos a escuchar mucho los agudos. A medida que se nos va acercando, vamos a escuchar mucho los agudos. Vamos a escuchar el que tiene que ver con la batería, con la guitarra, en sonidos muy agudos. Y después cuando se va alejando, esto lo deben haber percibido ustedes, lo único que vamos a ir escuchando es el pum, 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 y el bajo. O sea, a medida que se va alejando, lo que vamos a llegar a percibir son los sonidos de frecuencia mucho más baja. Bien, ese es el ámbito de percepción de nuestro oído. ¿Cómo se genera un sonido? El sonido se genera por variaciones o vibraciones de ondas que se producen en un medio elástico. El medio elástico en el cual nos desarrollamos nosotros y desarrollamos todas nuestras actividades es la atmósfera, que es un medio elástico. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona habla o una máquina emite un ruido? ¿Qué va a pasar? Va a producir una variación en la presión sobre la atmósfera. Esa onda de sonido va a ir corriendo y llegando hasta nuestro oído y ahí se va a producir esa transducción, que ya la vamos a ver enseguida, y nosotros vamos a percibir el ruido.
Ahora, nosotros tenemos una capacidad auditiva en la cual, según el medio, nosotros vamos a tener una mayor o menor velocidad de transmisión del sonido. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, bueno, ahí tenía alumnos que están en el sur a una altura muy baja, que sé yo, 400, 500 metros sobre el nivel del mar. Nosotros acá en Salta estamos a 1200 y hay algunos que quizás estén a una altura mayor. La diferencia en la atmósfera en ese caso. A medida que nosotros estamos más cerca del mar, la densidad del aire es mayor. O sea, la densidad del aire tiene que ver con la cantidad de moléculas por volumen que tengamos en determinado lugar. Lógicamente, en altura, nosotros vamos a tener una velocidad de transmisión menor. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Esto es como que nosotros estamos produciendo, bueno, los que han estudiado mecánica en la parte física o choques elásticos, eso sí se deben acordar. ¿Qué pasa? Una molécula va, choca a otra, y esta choca a otra, y así se va produciendo la transmisión del movimiento. En este caso, lo que vamos transmitiendo nosotros es la presión del sonido. Y eso justamente, si nosotros tenemos mayor cantidad de moléculas, lógicamente la velocidad de transmisión va a ser mucho mayor. De ahí que en los medios líquidos o sólidos, la velocidad del sonido es diferente. Ahora díganme ustedes, en el líquido, con respecto a la atmósfera, ¿cómo es la velocidad de transmisión del sonido? ¿Mayor o menor? Mayor en un líquido. Hemos dicho mayor. O sea, ¿por qué? Porque tenemos justamente la concentración, la densidad hace que sea mayor esa transmisión. Y en un sólido, mucho mayor. De ahí que, por ejemplo, en la atmósfera, el valor promedio común que tomamos nosotros es de 340 metros por segundo, de la velocidad de transmisión del sonido. Mientras que, por ejemplo, en el agua estamos alrededor de los 1000 metros por segundo. Y en el acero, por ejemplo, estamos en 5000 metros por segundo. Así que la densidad del medio tiene muchísimo que ver. De ahí que en el espacio, en el vacío, no hay transmisión de sonido. No hay forma de transmitir el sonido, ya que no hay medio. ¿Sí? Y ahí vamos al primer parámetro que a nosotros nos interesa, y en esta materia hay 11, 12 definiciones que son muy cortitas como esta, en las cuales está todo, se puede entender perfectamente lo que es el ruido y su mecánica. La intensidad acústica. Cuando nosotros tenemos una determinada fuente de ruido, esta fuente de ruido tiene una determinada potencia acústica, que va a estar medida en vatios. Esa potencia acústica es la que va a generar ese movimiento en la atmósfera, en este caso, para que se comience a difundir el ruido. Normalmente el ruido se va a difundir, las ondas de ruido son de forma concéntricas y esféricas. O sea, si nosotros tenemos un punto en el espacio, el cual tenemos una determinada potencia acústica, el sonido se va a difundir en todos los sentidos con la misma intensidad. ¿Sí? O sea que si nosotros tomamos una esfera alrededor de ese punto, ¿sí? Y la tenemos a una determinada distancia, en cada punto de esa esfera nosotros vamos a tener la misma intensidad acústica.
¿Y qué es la intensidad acústica? Es la cantidad de energía expresada en vatios que atraviesa una superficie situada perpendicularmente a la dirección de transmisión de esa onda. ¿Sí? Lógicamente, y ya lo vemos a continuación, el sonido tiene direccionalidad. ¿Sí? O sea, acá estamos hablando de la parte teórica, en la cual se desarrolla con un punto en el espacio el cual no tiene ninguna limitación, no tiene nada por atrás ni por adelante, con lo cual en todos los sentidos se va a difundir de la misma manera. Ahora, esta intensidad acústica responde a una determinada fórmula. Dijimos que es la cantidad o la potencia acústica en la superficie. Y la fórmula es I de intensidad es igual a W de potencia acústica dividido S, que es la superficie que atraviesa. En el espacio, y lo acabamos de ejemplificar, esta superficie va a ser la superficie de una esfera. Y la superficie de una esfera está definida por una determinada fórmula, 4pi por radio al cuadrado, ¿sí? Siendo R, ese radio, la distancia que hay entre la fuente y la superficie de esa esfera. Ahora fíjense ustedes, si nosotros nos vamos a una distancia mayor, la potencia de la fuente va a seguir siendo la misma, está emitiendo con la misma potencia por unidad de tiempo. Pero al alejarnos más, ese radio se ha aumentado. Y como al aumentar el radio va a aumentar la superficie. Y nosotros estamos dividiendo por esa superficie. Por lo tanto, la intensidad acústica va a disminuir. Entonces va a disminuir ¿con qué? Con el cuadrado de la distancia. Por lo tanto, si nosotros tenemos a una determinada distancia una determinada intensidad acústica, si duplicamos la distancia, la intensidad acústica va a ser 4 veces menor. Eso lo tienen todo explicado en el módulo. Ahí tienen un dibujo en el cual es fácil para interpretarlo, pero es fácil. Como estamos dividiendo por el cuadrado de la distancia, lógicamente va a aumentar en función de ese cuadrado. Y si aumentamos al triple, será 9 veces menos. Esta propiedad de la intensidad acústica es una propiedad que vamos a utilizar nosotros justamente para disminuir la cantidad o la exposición que puede llegar a tener un trabajador con un determinado ruido. Bueno, sí, pero la máquina que trabaja la persona está al lado de él. No la puedo alejar. Bueno, pero hay otros equipos, por ejemplo, un compresor que puede servir a todo el complejo, a todo el galpón, el cual lógicamente está conectado a una red de aire en la cual distribuye la presión para todas las máquinas, pero lo puedo poner más lejos. Al alejarlo, vamos a ver que la cantidad de energía que vamos a recibir nosotros va a ser mucho menor. Y tanto así como que a medida que dupliquemos esa distancia, la cantidad de energía que vamos a recibir va a disminuir 4 veces. Bien. Habíamos dicho que el sonido tiene determinadas características, es una onda, entonces va a tener una determinada intensidad, que va a ser la altura del sonido, y va a estar definido también por la frecuencia. Eso es fundamental en nuestro estudio. Ya les había dicho que nuestro oído percibe frecuencias que van a estar entre los 10 Hz y los 20.000 Hz. Lógicamente, eso va disminuyendo con el tiempo, con lo que se denomina la presbiacusia. Vamos perdiendo capacidad auditiva, no por estar expuestos, sino por envejecimiento. Lógicamente, nuestros órganos van perdiendo capacidad, de la misma manera que nosotros tenemos la presbicia, por lo tanto, que los músculos de nuestros ojos ya
no enfocan de la misma manera, vamos necesitando anteojos para eso, porque vamos perdiendo capacidad de visión. De la misma manera, el oído. El oído va perdiendo capacidad de percibir algunos sonidos. El sonido se define muy bien en función de su frecuencia. Nosotros podemos tener frecuencias muy altas en sonidos y frecuencias muy bajas. Básicamente, dos voces, por ejemplo, un bajo y una soprano, tienen una frecuencia de emisión totalmente diferente. A pesar de dar la misma nota, dar un do, por ejemplo, el do del bajo va a ser en una frecuencia muy baja y el do de la soprano puede tener una frecuencia muy alta. ¿Qué pasa con esto? Nuestro oído percibe las frecuencias más altas prácticamente los valores que realmente tienen. Y hay un valor en el cual hasta podemos llegar a percibir un poquito más alto que el valor real que tiene, que es aproximadamente los 4000 Hz. Pero las frecuencias bajas, a pesar de tener la misma altura, hablemos de la cantidad de energía que está emitiendo, la vamos a percibir como si fueran de menor nivel. Por lo tanto, nuestro oído es muy selectivo con respecto a esto. Y de ahí también que nosotros debamos realizar las mediciones de acuerdo a cómo se comporta nuestro oído con respecto al ruido. Si ustedes se acuerdan, cuando comenzamos, yo les dije, bueno, el nivel sonoro continuo equivalente, o sea, el valor máximo admisible que puede percibir nuestro oído sin llegar a tener daño, es de 85 decibeles y yo le dije A. ¿Esto qué significa? Esto es la ponderación. La ponderación A hace que cuando nosotros medimos con un determinado instrumento, nosotros tengamos la posibilidad de colocar el selector en una posición que dice A. ¿Qué hace esto? Esto pondera los ruidos. Hace lo siguiente, hace que las mediciones sean más o menos similares a cómo percibimos nosotros los ruidos. O sea, a los sonidos de baja frecuencia los va a frenar un poco, los va a disminuir, y a los de frecuencia media los va a poner en el valor que corresponde, y a los de frecuencia mucho más alta, entre 18 y 20.000 Hz, también los va a disminuir. Esa es la curva de ponderación A. O sea, nosotros ya producimos en el aparato que perciba de una manera similar a cómo percibe el oído humano. ¿Esto es para qué? Para que cuando nosotros determinemos el nivel sonoro continuo equivalente, sea realmente el valor que corresponda a la forma real de percepción del oído. Pero esto, nosotros hablamos y ustedes siempre escuchan el tema del decibel. Nuestro amigo electrónico debe ser el que está más al tanto porque trabaja muchísimo con los decibeles. ¿Y por qué nosotros medimos en decibeles? El decibel en realidad es una unidad comparativa que en realidad no tiene unidades, ya que vamos a ver que tiene que ver con el logaritmo de un determinado parámetro, pero referido a un parámetro de referencia que tiene las mismas unidades. Por lo tanto, si simplificamos las unidades, tenemos un número. Entonces, y logaritmo es una operación matemática. Por lo tanto, va a ser el logaritmo de un número y nos va a dar como resultado un número. Ahora, a lo que esté expresado de esa manera, ¿sí? Y en este caso, como 10 veces el logaritmo de un parámetro sobre un parámetro de referencia, lo vamos a llamar, y le vamos a determinar que es un nivel. Y ese nivel en la parte de ruidos
lo vamos a llamar como decibel. Nosotros vamos a tomar lo que es el parámetro principal, que es lo que nosotros percibimos, que son las diferencias de presión acústica en el ambiente, y la vamos a transformar mediante esta fórmula en una unidad que la vamos a llamar decibel. Vamos a ver un poquitito más adelante qué comparación hay. Si ustedes se acuerdan, dijimos que el sonido se expresa como una potencia acústica que está en vatios, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué relación tenemos entre esa potencia acústica y estos decibeles de los que estamos hablando en este momento. Presión acústica, parámetro fundamental, el ruido. Y es, en realidad, lo que nosotros percibimos. Nosotros no percibimos decibeles, no percibimos vatios, no percibimos nada. Lo que percibimos son diferencias de presión acústica. Y la presión acústica se define de la siguiente manera. Es la diferencia entre la presión total instantánea en un punto, cuando existe un sonido, y la presión estática en ese mismo punto cuando en la ausencia de ese sonido. Por ejemplo, yo me callo en este momento. Lo que han percibido ustedes cuando yo me he callado es la presión estática, es la presión de base, digamos, ¿sí? Y cuando yo hablé, lo que ustedes percibieron es la presión instantánea. Por eso han percibido el sonido, han escuchado un nivel superior al que teníamos de presión estática en ese momento. Eso, al percibir esa diferencia, nosotros la traducimos y decimos es un sonido. Ahora, el oído tiene una determinada capacidad de diferenciar esas presiones y está en un rango de aproximadamente 2 por 10 a la menos 4 microbares. O sea, el oído va a ser capaz de detectar un sonido cuando éste tenga al menos 2 por 10 a la menos 4 microbares sobre el nivel 0. Pero acuérdense una cosa, dijimos que el nivel 0 no lo tenemos, porque nosotros vivimos en la atmósfera y siempre vamos a tener un nivel de base de ruido. Por lo tanto, cuando percibimos un ruido, es que este valor fue superior, por lo menos en 2 por 10 a la menos 4, al ruido que ya existía. Y de ahí también que percibimos el aumento o disminución de lo que llamamos el volumen, cuando este varía por lo menos 2 por 10 a la menos 4 microbares hacia arriba o hacia abajo del valor que estamos escuchando en ese momento. Eso es la presión acústica, una diferencia, lo que percibimos nosotros es la diferencia entre la presión total instantánea, o sea, cuando hay ruido y cuando no había ruido, o cuando hay un poco más de ruido y el ruido anterior, o cuando hay un poco menos de ruido sobre el ruido anterior. Eso es lo que percibimos nosotros. Lo que está al lado, en las placas, es justamente un sonómetro. Y fíjense que yo lo denomino sonómetro y no como lo llaman muchos decibelímetros, porque lógicamente, y ya les dije, los decibeles, o sea, no es una unidad que yo pueda medir, es una unidad en la cual el aparato va a expresarnos esa diferencia de presión que ha percibido. ¿Cómo la percibió? Que ya lo vamos a ver un poquitito más adelante también cuando veamos un poco de los sonómetros. Tiene un micrófono, el cual va a percibir el sonido. Esto pasa hacia el interior, una etapa electrónica, y ahí va a ser la conversión de esa variación de presiones, las va a pasar a decibeles. Y lo que vamos a percibir nosotros, o que vamos a ver en la pantalla, son los decibeles.
Cuando nosotros realizamos o tenemos que realizar mediciones, lógicamente, fíjese, lo vamos a realizar con este aparato, con el sonómetro. Pero los ruidos, a no ser que sea un lugar donde realmente haya un ruido continuo, nosotros podríamos en ese caso hacer una sola medición y va a ser una muestra representativa del ruido que se va a producir durante todo el tiempo que está funcionando ese equipo en ese determinado lugar. Porque estamos hablando de un ruido continuo, no hay otro ruido. Pero normalmente en los ambientes acústicos donde desarrollamos nuestro trabajo, los ruidos varían. Y varían segundo a segundo. Suben, bajan, suben, bajan. Entonces, si nosotros queremos hacer una estimación del nivel de ruido, lo que tenemos que hacer es tomar varias mediciones en un determinado momento. Y lo que va a ser representativo de esas diferentes mediciones que hemos realizado, va a ser representativo de ese momento en el cual nosotros hemos medido. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos medir el nivel sonoro continuo equivalente en nuestro lugar de trabajo, el nivel sonoro continuo equivalente estaba definido como la cantidad de energía acústica que se produce o a la que estamos expuestos durante la jornada de trabajo, o sea, durante las 8 horas. Y en esas 8 horas puede haber habido mucho cambio. Imagínense ustedes que trabaja en una fábrica o en un taller mecánico. No es lo mismo el ruido a primera hora que a la segunda hora, que a la tercera, que a la cuarta, que a la quinta. Estamos haciendo diferentes tareas, entonces van variando los ruidos, los niveles de ruido. Entonces, tenemos que hacer muchas mediciones para poder obtener un valor medio de ese ruido. El valor medio justamente es el nivel sonoro continuo equivalente. Pero si nosotros lo queremos medir con un sonómetro, nosotros tenemos que hacer muchas mediciones para luego integrarlas y determinar ese valor medio. Ahora, si nosotros hacemos las mediciones de un determinado lugar con un sonómetro, nosotros tenemos que realizar, como les decía recién, varias mediciones en ese momento. O sea, yo me pongo en un determinado lugar, en un punto donde vamos a realizar la medición y haré una medición. Hago una medición, un valor. A continuación de eso, hago una segunda medición, otro valor. A continuación, otra medición, otro valor. Con lo cual tendríamos 3 valores. Y nosotros vamos a estimar el valor medio al cual hemos estado expuestos en ese pequeño intervalo de tiempo, porque era el ruido que había en ese pequeño intervalo de tiempo, haciendo justamente la media logarítmica de este ruido. Cuando nosotros hacemos la media aritmética, si se recuerdan ustedes, tomaríamos el primer valor, el segundo valor, el tercer valor, lo sumaríamos y lo dividiríamos en 3. Con lo cual tendríamos un valor medio aritmético. Pero de nuevo les digo, los ruidos están muy influenciados por el máximo valor que nosotros tengamos. Y como nuestro oído percibe los ruidos de una forma logarítmica, como les decía, nosotros tenemos que hacer una media logarítmica de esto. Con lo cual es una fórmula a la cual vamos a practicar un poco en la primera hora de la clase que viene, para hacer toda la parte práctica de todo este primer módulo, y donde van a ver ustedes que si yo tengo un valor medido con el sonómetro de 80, otro de 85 y otro de 90, la lógica nos diría, sí, la media acá va a ser 85, 80, 85, 90, la media es 85. Cuando hagamos nosotros la media logarítmica, vamos a ver que va a ser por ahí 87. Le estoy diciendo un valor así, pero mayor que el valor de la media aritmética, más sesgado hacia el mayor valor, porque ese mayor valor es el que más influencia tiene sobre el nivel de ruido total. Entonces hay que hacerlo de esa manera. Ahora, cuando nosotros tenemos diferencias entre los valores medidos, en los cuales no varían
entre el mayor y el menor no hay mayor de 5 decibeles, podemos utilizar la media aritmética, porque van a ver que va a diferir muy poquito el valor logarítmico del aritmético, cuando tenemos esa diferencia de valores, ¿sí? Ahora, cuando las diferencias son mucho más grandes, vamos a tener que aplicar la fórmula logarítmica, con la cual ya lo vamos a ver, y es con la cual vamos a calcular la media, los valores medios de ruido en un determinado momento. Vuelvo un poquito a esto. Cosa de que ya la semana que viene, cuando empecemos a ver un poco el tema de las mediciones, sepamos cómo vamos a hacerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos, imagínense, lo vemos bien la semana que viene, pero ahora se los explico así en forma general. Tenemos un galpón, qué sé yo, de 10 por 20, donde hay diferentes máquinas, ¿sí? Yo tengo que calcular el nivel medio de ese galpón. Y viene la diferencia entre los tipos de medición. Porque yo puedo medir un puesto de trabajo o puedo medir un lugar de trabajo. Diferencia entre los dos. Un puesto de trabajo, una de las máquinas es atendida por un operario durante las 8 horas, o sea que la persona está con el nivel que hay en la cercanía de esa máquina, donde él está realizando el trabajo, va a estar expuesto a ese nivel. Entonces yo, para determinar la exposición que tiene ese trabajador, haré las mediciones en ese punto. Ahora hagamos el tema del lugar de trabajo. ¿Y a quién puede ser aplicable? Yo, por ejemplo, tengo un supervisor, el cual va por las diferentes máquinas, viendo los trabajos, atendiendo tareas administrativas, vuelve a su escritorio, vuelve al salón. Entonces, ¿a qué nivel está expuesto? Está expuesto al nivel medio que hay en ese galpón. Por lo tanto, yo tendré que medir un nivel medio en ese galpón. ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer, y que ustedes lo van a ver en la parte de iluminación, que se hace de una manera similar. Yo voy a hacer una cuadrícula. Hago una cuadrícula en el galpón, qué sé yo, cada 3 metros, hago del lado del otro, y en esos puntos son los puntos que yo voy a realizar las mediciones. Me pongo en el punto 1, 1, hago 1, 2, 3 mediciones, anoto. Punto 2, 1, 2, 3 mediciones, anoto. Y así hago una primera sesión de mediciones. Entraré a la hora, a las 2 horas, hago otra medición, y así, en los distintos tiempos en la jornada de trabajo. Teniendo todos esos datos, yo voy a poder obtener el nivel medio que tengo en ese lugar de trabajo. Y es justamente el nivel al cual ha estado expuesto un supervisor, por ejemplo, que ha estado por todos esos puntos. Ese va a ser el nivel medio. Esa es la diferencia fundamental entre puesto de trabajo y lugar de trabajo. Entonces, fíjense ustedes, cuando tengan que hacer, llegado el momento, cuando ustedes hagan las mediciones, tienen que determinar de qué están haciendo esa medición. Y justamente, y ya vamos adelantando un poquito, el trabajo final de esta materia con la cual ustedes rinden la materia es justamente una medición en un determinado lugar, en el cual van a hacer una medición en un puesto de trabajo y en un lugar de trabajo. Lógicamente, hacer una memoria descriptiva del puesto de trabajo, las tareas, los tiempos y todo lo demás, y después aplicar lo que es el protocolo, que lo vamos a ver en la última clase de esta materia. Con lo cual, que es lo que realmente ustedes tienen que mantener. Acuérdense que la resolución 84 y 85, que son con respecto al nivel de iluminación y al nivel de ruido, son mediciones que se deben realizar en forma anual en los lugares de trabajo para ver justamente la exposición que tienen los trabajadores. Y en función de eso, van a ver si tienen trabajadores expuestos o no, que es la declaración que ustedes tienen que hacer como responsables de seguridad e higiene de un lugar de trabajo ante la ART.
Y hablábamos de que lo que genera todo el ruido es, en realidad, la potencia acústica, ¿sí? ¿Y qué es la potencia acústica? Cantidad de energía acústica que emite una fuente sonora por unidad de tiempo. Es la cantidad de ruido que está emitiendo, la cantidad de energía acústica que emite una fuente acústica por unidad de tiempo. Y va a estar expresada en vatios. Ahora, cuadro del lado, dice nivel de potencia acústica. Acuérdense ustedes, hace un ratito, cuando yo hablé del nivel de presión acústica, dije, cuando nosotros aplicamos la fórmula de Bell, que es la de logaritmo de un parámetro sobre un parámetro de referencia, el valor que vamos a obtener va a estar en decibeles. Entonces, si yo aplico la fórmula de Bell a la potencia acústica y tomo ese valor de potencia acústica, que son los W en vatios, y los refiero a una potencia de referencia, que ya les voy a decir cuál es y por qué, y le aplico logaritmo, lo que voy a obtener es el nivel de potencia acústica. Pero lo único que hemos hecho acá es hacer como un cambio de unidades, ya que fíjense ustedes, yo le voy a aplicar una fórmula que dice 10 logaritmo de W sobre W0, siendo W0 un parámetro, es un número, 10 es un número, y logaritmo una operación matemática. Todo eso afecta a W, que era lo mismo que el W, que era la potencia acústica. Por lo tanto, lo único que hemos hecho es como un cambio de unidades. Hemos pasado de vatios a decibeles. Expresamos esa potencia acústica, en vez de haberla expresado en vatios, la vamos a expresar en decibeles. ¿Sí? Ahora, esto se hace por algo fundamental. Cuando nosotros tenemos y aplicamos logaritmo a un número, el valor obtenido va a ser un valor, normalmente es mucho menor que el valor de base. Entonces, por ejemplo, en la atmósfera terrestre, los valores que nosotros tenemos de variación de potencia acústica, o sea, fuentes que tenemos de ruido en nuestra atmósfera y que esas van a producir el ruido, van a estar entre 10 a la menos 12 vatios a 10 a la 4 vatios, o sea, 0,1101 vatios a 10.000 vatios, con lo cual tenemos 16 ceros de diferencia entre una y otra. Ahora, cuando nosotros hiciésemos los cálculos con potencia acústica, el probable o posible error que podríamos cometer es muy grande. Ahora fíjense ustedes, si yo aplico la fórmula de Bell a esos valores y tomo, por ejemplo, como referencia ese valor mínimo que era 10 a la menos 12 vatios y lo pongo como W0 en la fórmula de nivel de potencia acústica, yo voy a tener 10 logaritmos de W sobre W0. Como W lo tomo como el mínimo valor, que es 10 a la menos 12, y W0 es 10 a la menos 12, va a ser logaritmo de 1. Por lo tanto, ese va a ser el valor 0 en nivel de potencia acústica. Y un valor de 10 a la cuarta, si yo le aplico la misma fórmula, 10 logaritmo de 10 a la cuarta dividido 10 a la menos 12, me va a dar un valor de 160. O sea que nosotros hemos convertido valores que van desde 10 a la menos 12 a 10 a la 4 a valores que van a ir desde 0 hasta 160. En los cuales, con una fórmula, podemos pasar para un lado o para el otro. Pero los valores van a ser mucho más sencillos y simples de manejar. Ahora, ¿por qué 10 a la menos 12? Y 10 a la menos 12 es asimilable al valor, 10 a la menos 12 vatios, a la potencia que emite, por ejemplo, un reloj que acuerda, un reloj pulsera, acuerda, que nosotros lo acercamos al oído así y escuchamos el tic-tac, es tan bajito. Bueno, ese es un valor de 10 a la menos 12. O sea, prácticamente para nosotros alejamos el reloj de nuestro oído y ya no lo percibimos. ¿Por qué era?
porque la diferencia que percibimos nosotros tiene que ser de por lo menos 2 por 10 a la menos 4. Y ahí está el tema. ¿Por qué 10 a la menos 12? 10 a la menos 12 es el mínimo valor de potencia acústica que puede producir una variación en la presión acústica de 2 por 10 a la menos 4 vatios. De ahí que por qué tomamos esos dos valores como valores parámetros, tanto para el nivel de presión acústica, en el caso de 2 por 10 a la menos 4 microbares, y el de 10 a la menos 12 vatios en el caso del nivel de potencia acústica. Cuando definimos la intensidad acústica, hablábamos de que era un punto en el espacio el cual emitía una determinada cantidad de potencia acústica y que ésta se esparcía en la atmósfera en forma omnidireccional, en forma de esfera. Ahora, los sonidos generalmente tienen directividad. ¿Qué es esto? Por ejemplo, un bafle, ¿sí? Nosotros a un parlante, ¿qué le hacemos? Le ponemos una caja alrededor. ¿Para qué? Para que toda esa potencia acústica tenga una determinada dirección, o sea, emita hacia adelante y no perdamos hacia los otros lados esa cantidad de potencia. Le estamos dando una direccionalidad, o sea, una directividad al sonido. Entonces, eso tiene que ver con que pongamos entre la fuente de sonido y la parte trasera, digamos, de ese elemento que está emitiendo potencia acústica. Fíjense que esto nosotros lo podemos utilizar justamente para el tema de la exposición de los trabajadores al ruido. ¿De qué manera? Las máquinas normalmente se van a diseñar y se van a colocar la parte motriz y demás en una parte trasera o contraria a la posición de trabajo del trabajador, de manera de recibir la menor cantidad de ruido de esa máquina. Entonces usamos la directividad en forma inversa a la que utilizaríamos en el caso de un equipo de sonido, ¿sí? Lo vamos a dirigir al ruido hacia otro lado y, lógicamente, no lo vamos a dirigir hacia el trabajador que está en la máquina contigua. Haremos un layout en la fábrica de manera de ubicar los equipos de manera de seguir la producción como corresponda, pero en una forma tal de que la cantidad de ruido que emitan hacia los trabajadores sea la menor posible. Vamos a ver ahora un poquitito más adelante que los ruidos se van sumando. O sea, yo voy a tener un determinado valor, voy a tener otra máquina con un determinado valor y el ruido total va a ser la suma de esos dos ruidos, ¿sí? La potencia, la intensidad acústica va a aumentar en función de esas máquinas. No así el valor del nivel de presión acústica. Y ya vamos a ver por qué. Va a significar exactamente lo mismo, pero el valor no va a ser lineal ni va a ser aritmético. No es porque yo tengo una máquina con 100 decibeles y otra con 100 decibeles al lado, yo tenga 200 decibeles. Vamos a ver que el valor va a ser muy diferente al valor que nosotros tendríamos si lo sumáramos linealmente. Bien, suma y resta de valores sonoros. La escala de decibelios no permite la suma aritmética directa de los niveles de ruido debido a la naturaleza logarítmica. Entonces nosotros vamos a tener que hacer una suma que es logarítmica. Ahora fíjense una cosa, y acá se los digo en forma teórica, en el módulo lo tienen totalmente explicado en la parte escrita, pero acá se los explico. De la misma manera que estábamos recién, yo tengo, por ejemplo, una máquina que está a una determinada distancia y en la cual emite una determinada cantidad de potencia acústica. Lo que yo voy a percibir a una determinada distancia es una intensidad acústica que va a ser igual a la potencia dividido
la superficie que va a estar en relación con la distancia a la que yo esté de esa máquina. Supongamos que coloco a su lado y a la misma distancia que estoy yo, otra máquina que va a emitir la misma cantidad de potencia acústica. Apago la primera, prendo la segunda. Cuando tengo la percepción, voy a percibir el mismo valor que percibía antes, ¿sí? Ahora, pongo las dos máquinas a funcionar. ¿Qué voy a percibir? Ahí nosotros vamos a trabajar con la suma de los niveles. En este caso, el nivel de intensidad acústica, cosa que lo vamos a usar en forma teórica acá, que después lo vamos a aplicar en la suma de presiones, de niveles de presión acústica, pero acá para que vean cuál es la diferencia o cómo es el manejo matemático de esto. Si yo tenía en un principio una máquina que emitía a determinada distancia una intensidad llamada I, y la tengo a ese valor, si yo pongo dos máquinas que emitan la misma cantidad de potencia, a determinada distancia yo voy a tener un valor de 2I. Dos intensidades acústicas voy a estar recibiendo. Lo que recibo de la primera y lo que recibo de la segunda. Ahora, si nosotros aplicamos las propiedades de los logaritmos, nosotros tenemos que el logaritmo de I, y supongamos que tenemos un parámetro de referencia, I0, va a ser igual a un determinado valor. Ahora, si yo necesito determinar el nivel de intensidad acústica, L igual a logaritmo de I sobre I0, pero de las dos máquinas, voy a poner I de 2 igual a 10 logaritmo de 2 por I, tengo dos veces la intensidad, dividido I0. Pero si ustedes se acuerdan, las propiedades de los logaritmos, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Por lo tanto, esto lo puedo componer de la siguiente manera. I2 va a ser igual a 10 logaritmo de I sobre I0 más 10 logaritmo de 2 sobre I0. ¿Sí? Ahora, perdón, a 10 logaritmo de 2. La primera parte era el I que teníamos cuando teníamos una sola máquina. Por lo tanto, vamos a tener la misma intensidad acústica que teníamos sobre una máquina. Y la segunda parte de esta ecuación es 10 logaritmo de 2. Es un número. Y 10 logaritmo de 2 es igual a 3. Es 3 y un poquitito más. Pero vamos a tomar 3. Por lo tanto, si yo pongo dos máquinas que me están emitiendo la misma cantidad de energía, el valor de las dos máquinas que son iguales va a ser igual al valor que tenía de una máquina más 3. Y esto estaba en decibeles. O sea que si yo tengo una máquina que tenía 100 decibeles, otra máquina de 100 decibeles, el total va a ser 103 decibeles. Y 103 decibeles va a significar haber aumentado la potencia acústica en un 100%. O sea, 3 decibeles de diferencia ya me marcan muchísima cantidad más de ruido. 3 decibeles es mucho. Por eso, cuando decimos, por ejemplo, bueno, el nivel sonoro continuo equivalente tiene que ser de 85 decibeles, pero tengo 88, bueno, tengo que bajar 3 decibeles nada más. Imagínense este caso, el mismo caso que estamos viendo. Los 3 decibeles eran producidos por una segunda máquina. Bueno, apagar la segunda máquina y vamos a tener 85. O sea que no es fácil volver y llegar a los 85 decibeles sin hacer alguna intervención en el ambiente acústico. Esto en este momento vamos a hacer una pequeña definición del área de absorción equivalente, porque necesitamos para la fórmula de nivel de potencia acústica. Pero después, cuando lleguemos a la parte que es en la próxima clase de absorción acústica, vamos a introducirnos bien y vamos a calcular específicamente lo que es el área de absorción equivalente.
pero necesitamos saber qué es para poder continuar con la primera parte de los cálculos. Cuando yo tengo un determinado, imagínense el cuarto en el que están ustedes, ¿sí? En el que están tomando la clase, una oficina, una habitación, el living, lo que sea. Si ustedes miran a su alrededor, ¿qué van a tener? Paredes, piso y techo. Cuando yo tengo un ruido dentro de un ambiente, parte de ese ruido va a ser absorbido por las superficies que yo tenga en ese ambiente. Vamos a ver que nosotros vamos a trabajar generalmente con paredes, pisos y techos, sin tomar en cuenta los muebles y demás, los cuales también van a absorber. Pero como vamos a estar trabajando del lado de la peor situación, vamos a trabajar únicamente con esas superficies. Y el techo por ahí es de Turlock, tiene un determinado coeficiente de absorción. Las paredes son diferentes, algunas son completas con estuco, las otras pueden tener ventanas de vidrio, las otras pueden tener puertas y demás. Por lo tanto, tienen también sus diferencias en la capacidad de absorción que tiene. Y el piso también determinada capacidad de absorción. Entonces, todos esos elementos van a absorber parte del ruido. Cuando yo tengo un elemento, una fuente de ruido en esa habitación, lo que yo percibo es el remanente del ruido que no ha sido absorbido. Porque ya parte de ese ruido se absorbió en esa superficie. Y lo que queda es lo que yo percibo. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense ustedes que si yo tengo un mismo elemento que está generando ruidos, según donde nosotros tengamos ese elemento, donde lo posicionemos, vamos a percibir el ruido en forma diferente. Tengo, qué sé yo, un generador de esos chiquitos que se utiliza mucho ahora para los hogares, un generador chiquito eléctrico. Lo pongo a funcionar, tengo una casa con un patio, voy al patio, lo pongo a funcionar en el patio, me paro a 1 metro de distancia y percibo una determinada cantidad de ruido. ¿Sí? Agarro el mismo equipo y lo meto, qué sé yo, en un cuarto muy chiquitito, por ejemplo, el baño. Me paro a 1 metro y lo pongo a funcionar. ¿El ruido que perciben es igual al que percibían en el exterior? Ustedes mismos, cuando hablan en un lugar cerrado a hablar en un lugar abierto, No es el mismo. O sea, no se percibe igual. Se va a percibir en una forma mucho mayor en un lugar cerrado. Claro. ¿Por qué? Porque esas paredes, a pesar de que absorben una determinada cantidad del ruido que ha emitido la fuente, también reflejan una determinada cantidad de ruido. El cual, yo les dije, si yo tengo 2 fuentes de ruido, en este caso ya voy a tener 2 fuentes de ruido, la que está en el generador más lo que se está reflejando, va a aumentar. Por eso percibimos como que aumenta el nivel de ruido. En cambio, a la misma distancia en el exterior, percibimos menos. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos absorción. O sea, la absorción, todo lo contrario, perdón. La absorción es infinita. Al no tener paredes, no tengo una absorción infinita. O sea, el ruido se va y se esparce y sigue y sigue y sigue y no tengo ese rebote, ese reflejo del ruido de nuevo hacia el interior. Entonces voy a percibir de una manera diferente. Entonces, a pesar de que la potencia acústica es la misma, el generador va a generar la misma cantidad de energía acústica, la percepción que yo voy a tener es diferente según sea el ambiente acústico donde yo me encuentre. De ahí que Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, termino la idea. Listo, sí. Termino la idea. De ahí que nosotros podemos cambiar la percepción del ruido cambiando el ambiente acústico.
interviniendo sobre ese ambiente acústico. Sí, dígame. No, o sea, lo que miden los sonómetros es, o sea, ¿está relacionado con el ambiente o está relacionado al ruido que produce la máquina? Es el ruido. Lo que usted está escuchando es lo que va a medir el sonómetro. O sea, no mide algo diferente, es la cantidad de energía que le llega al sonómetro. En el caso que yo esté encerrado, me va a llegar más energía, por lo tanto va a medir un valor mayor. Está bien, está bien. Está bien, yo entiendo. Sí, está bien. Sí. Bien. Bueno, eso es para que tengan idea ustedes de lo que es y cómo actúa el ambiente en el cual nosotros estamos trabajando sobre el ruido en total. Por eso quería llegar hasta acá nomás con el área de absorción equivalente, porque la vamos a utilizar en una definición que ya viene prontito. Que es la relación entre el nivel de potencia y el nivel de presión acústica. Fíjense ustedes que de acá, ya en función del ejemplo que les acabo de dar, ven que el nivel de potencia, a pesar de que es algo intrínseco de la fuente, es la cantidad de energía que emite la fuente, yo voy a percibir o voy a medir un valor diferente según sea el ambiente acústico donde me encuentre. Pero vuelvo a lo que acabo de definir. El nivel de potencia va a ser el mismo. Entonces, lo puedo tomar en un determinado instante de tiempo como una constante. El nivel de potencia acústica, ¿sí?, en su definición general y en su fórmula general, va a ser igual a 10 veces el logaritmo de la potencia sobre la potencia de referencia, que era 10 por 10 a la menos, 10 a la menos 12 vatios, ¿sí? Pero yo tengo también una fórmula que tiene que ver con el nivel de potencia, pero que la vamos a utilizar en los ambientes en los cuales sean cerrados, o sea, dentro de determinado ambiente. Y ese nivel de potencia acústica va a ser igual a el nivel de presión acústica total que hay en ese lugar, más 10 veces el logaritmo de S, tómenlo así como se lo estoy diciendo y ya se los voy a explicar punto por punto, más K1, menos K1 y menos K2. ¿Qué son estas? K1 tiene que ver con lo denominado como ruido de fondo. Y K2 tiene que ver con las condiciones acústicas del local. O sea, estas 4 variables que he puesto acá, el nivel de presión acústica, el 10 logaritmo de S, que ya les digo que es, el K1, que tiene que ver con el ruido de fondo, y el K2, que tiene que ver con las condiciones acústicas del local, van a interactuar entre ellos de determinada manera para darme un valor de nivel de potencia acústica. Pero, ¿qué acabo de decir yo? El nivel de potencia acústica es constante. Por lo tanto, estos 4 parámetros que tengo acá, ¿cómo van a funcionar? Si esto es una constante, cuando sube uno, el otro va a tener que bajar para que esto se mantenga constante. Y de ahí que viene la definición, que en realidad no es una definición, el nivel de presión acústica en realidad no tiene una definición en sí, sino que tiene parámetros en los cuales vamos a ver nosotros que tiene que ver con el valor final que yo voy a medir y va a estar condicionado por otros 4 parámetros. Y esos 4 parámetros son el ruido de fondo. ¿Qué es el ruido de fondo? Cuando yo estoy midiendo un determinado equipo, supongamos, estoy midiéndolo, y de repente estaba acá y pasó por la calle una moto. ¿Qué medí? Medí el equipo más la moto. ¿Sí? Ese es el ruido de fondo. Está bien, ahí fue eventual. Pero, por ejemplo, yo estoy midiendo dentro de una fábrica, en uno de los locales, quiero medir esto, pero tengo en los otros locales también ruido.
Entonces lo que yo estoy midiendo acá no es el valor de esa máquina, sino el ruido total. Entonces yo necesito algo para poder eliminar ese ruido de fondo y obtener este valor que yo tengo de esa máquina, que lo voy a llamar nivel de presión acústica real. O sea, le voy a restar el ruido de fondo. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Pero a eso se refiere. Entonces, fíjense ustedes que el nivel de presión acústica sí depende del ruido de fondo, porque aumenta el ruido de fondo, me va a aumentar el nivel de presión a lo que yo mido. Me disminuye el ruido de fondo, voy a medir otra cosa. O sea que va a variar en función de cómo se comporta ese ruido de fondo. Segundo, la distancia de medición. Y eso fue el primer parámetro que estudiamos. Yo a medida que me alejo de la fuente de ruido, yo voy a medir menos. ¿Tal es así? ¿Por qué? Porque me está llegando menor cantidad de intensidad acústica. La cantidad que va a impactar sobre el sonómetro que yo estoy midiendo o sobre la persona que es la que se está alejando, va a ser cada vez menor. ¿Por qué? Porque la esfera se va agrandando. Entonces, la misma cantidad de energía ahora se está distribuyendo en una mayor superficie. A medida que yo me voy alejando, voy a medir menos. Me va a llegar menos. A medida que yo me acerque, me va a llegar más. O sea que cuando yo hago una medición y la quiero repetir, por ejemplo, en el protocolo de medición, que yo les dije que lo tengo que repetir anualmente, me tendré que parar en el mismo lugar. No puedo medir en otro lugar porque voy a estar midiendo algo diferente. ¿Sí? Entonces ya fíjense, ya hay un segundo parámetro, el cual hace que cambie el nivel de presión acústica en función de ese parámetro. Tercero, condiciones acústicas del local. Si el local es más absorbente o menos absorbente, lógicamente voy a medir diferente. Si es más absorbente, me va a cambiar el valor de la medición, porque se va a chupar más ruido de lo que está emitiendo esa máquina. Si es menos absorbente, me va a reflejar más y entonces voy a medir más de ese valor. ¿Sí? Y de la potencia intrínseca de la máquina. Si bien yo les dije, el nivel de potencia lo consideramos una constante, pero es una constante, y fíjense en la definición, por unidad de tiempo, dice. O sea, en cada instante es constante. Lo que está generando ahora es ese valor. Ahora, esa misma fuente, que por ejemplo puede ser un auto. Yo acelero o disminuyo, entonces el ruido es mayor o menor. O sea, la cantidad que estoy emitiendo de potencia acústica aumenta o disminuye. Y si aumenta o disminuye, lo que yo estoy midiendo va a aumentar o disminuir. O sea, el nivel de presión acústica va a depender de la potencia de la fuente, de la distancia de medición, del ruido de fondo y de las condiciones acústicas del local. Es el nivel de presión acústica, pero estábamos hablando del nivel de potencia acústica y habíamos definido una fórmula. Nivel de potencia acústica igual al nivel de presión acústica más 10 logaritmos de S más K1 más K2, que era el ruido de fondo y las condiciones acústicas local. Las cambiemos de posición. Pasemos el LP, que es el nivel de presión acústica, lo paso al otro miembro y paso la potencia acá. Fíjense que me queda que el nivel de presión acústica va a depender de la potencia acústica, de la distancia de medición, del ruido de fondo y de las condiciones acústicas del local. Esa fórmula me explica todo eso. ¿Y es por qué? Porque estoy dentro de un ambiente acústico el cual varía la percepción y el nivel de ruido que puede haber en ese lugar. Ahora, me dijiste la distancia de medición, pero la fórmula decía 10 logaritmos de S. ¿Qué tiene que ver eso con la distancia de medición? Tiene que ver con lo siguiente. S es lo que nosotros vamos a denominar superficie envolvente de medición. Imaginemos lo siguiente. Estamos en un cuarto, tenemos una máquina en el centro y yo mido a una determinada distancia. ¿Sí? Yo quiero medir a la misma distancia, pero en otro punto del local. Me pongo del otro lado de la máquina a la misma distancia. ¿Sí?
estaba 2 metros para acá, me pongo 2 metros para allá, mido. Ahora quiero medir en otra posición, porque quiero tener varias mediciones, justamente porque era por la direccionalidad del ruido, entonces quiero sacar un buen promedio, me pongo, entonces dice norte, sur, ahora hago este o este, ¿sí? Pero a la misma distancia siempre, a los 2 metros. Ahora quiero otras posiciones. Entonces, ¿qué me va a delinear una distancia que sea equidistante a ese punto de medición si yo voy dando vuelta alrededor de esa máquina? Me va a generar una circunferencia, ¿no es cierto?, a esa distancia. Yo puedo medir en cualquier punto todo eso y estoy a la misma distancia. Ahora quiero medir a la misma distancia, pero más abajo o más arriba. Y lógicamente, para que tenga la misma distancia, ¿sí?, si yo estoy a nivel, digamos, de mi cintura y quiero medir la misma distancia, pero más arriba, si yo subo perpendicular al piso, voy aumentando la distancia, ¿sí? Voy haciendo que la hipotenusa vaya siendo más larga, por lo tanto no estoy a la misma distancia. ¿Qué tendré que hacer? Ir como haciendo una curva para mantener esa distancia. Y fíjense que esa curva pasando por arriba de la máquina, ¿qué me va a generar? Una semicircunferencia. Y si yo lo hago en cada uno de los puntos en los cuales me he movido alrededor, ¿qué me va a generar? Una semiesfera. Todos esos puntos que están en la semiesfera están a la misma distancia del punto de medición. Esa es la superficie de medición. Eso es S que está ahí. Entonces, eso valdrá 2pi por radio al cuadrado, que es la superficie de una semiesfera. Bueno, pero ¿por qué lo estoy poniendo en una fórmula en la cual tengo nivel de potencia acústica igual a nivel de presión acústica, que también está en decibeles, y estoy metiendo esto que está en metros cuadrados, ¿no? Ojo, porque ¿qué dijimos? Si yo lo pongo con una fórmula que diga 10 logaritmos de un parámetro sobre un parámetro de referencia, y en este caso, ¿qué parámetro de referencia voy a tomar? 1 metro cuadrado. O sea, ese S está dividido 1. Eso va a estar expresado en decibeles según nuestra convención. Y lo mismo, el ruido de fondo va a estar expresado en decibeles, lógicamente es un ruido. Y las condiciones acústicas del local, la fórmula va a ser 10 logaritmos de 1 más 4 por S sobre A. O sea, también va a estar expresado en decibeles. ¿Y qué es S y qué es A? S es esa superficie de medición que teníamos nosotros y A es el área de absorción equivalente. Ahora, ¿cómo funciona esta fórmula para que se mantenga constante el nivel de potencia acústica? Fíjense ustedes y lo hagamos con los dos primeros términos. Nivel de presión acústica y el 10 logaritmo de S. Yo no quiero medir a los 2 metros. Voy a medir ahora a los 4 metros. Profe. ¿El nivel de presión acústica va a ser mayor o menor lo que yo mida ahora? Según lo que ya venimos hablando. Tengo la misma fuente, está emitiendo la misma cantidad de energía, me pongo a 2 metros, mido 100, me pongo a 4 metros. ¿Voy a medir más de 100 o menos de 100? Menos de 100. Menos, me estoy alejando. La intensidad acústica es menor. ¿Pero qué aumentó? Aumentó la distancia. Si aumentó la distancia, aumentó la superficie de medición. Por lo tanto, el primer término disminuyó y el segundo término, que era 10 logaritmos de S, aumentó. Y eso es lo que va nivelando y por eso se mantiene el nivel de potencia acústica constante. Esa fórmula se autonivela. ¿Sí? Esto ya vamos a ver ejercicio con nivel de potencia acústica en la clase que viene. Y esto es con nivel de potencia acústica ya aplicado y con todas estas fórmulas que vimos. Nosotros ya vamos a ver prácticamente toda la primera parte de lo que es ruido, que es la parte de absorción. Sí, dígame. Me parece que se trabó la presentación.
me parece que se le frizó la presentación o no estaba presentando la fórmula porque quedó en la No, línea. ya les dije, se las estoy explicando. Está, yo ahí, bueno, en el material que ustedes tienen, ahí está todo, ahí están todas las fórmulas, sigue todo esto. Por eso yo siempre recomiendo de que pongan media pantalla lo que yo voy dando y vayan viendo el material. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos 4 clases, yo no puedo dar, es una materia que realmente necesita de 60 a 80 horas, entonces tengo que ir mucho más rápido. Entonces ustedes pueden ir viendo eso en el material anexo que tienen ahí. De todas maneras, Ok, ahora en esta clase ustedes tienen ahí para bajarlo a toda la presentación completa y donde están todas las fórmulas y todo lo demás. Esa la pueden bajar ahora. ok, profe, sí, sí, estaba siguiendo lo del apunte, pero bueno, parecía que estaba. Gracias. Bueno, bien. Ahora les voy a cambiar la presentación. Denme un segundito. Vamos a ver un poquito de la fisiología de cómo percibimos nosotros el ruido. Y ya con esto vamos a terminar la clase de hoy. Y lo que les voy a pedir es que vean un poco en el material anexo. Ahí hay cálculo de potencia acústica, cálculo de absorción y demás, que es lo que vamos a desarrollar en la primera hora de la próxima clase. Y de ahí vamos a seguir para terminar absorción acústica en esa clase. Continuamos. Bueno, ¿cómo percibimos nosotros el ruido? Como les dije, nosotros al tener una fuente de ruido, esta fuente de ruido emite una determinada potencia acústica, esa potencia acústica se va a transmitir a través de la atmósfera en forma de ondas y va a ingresar a nuestro oído a través del pabellón auditivo. Una vez que penetra en nuestro oído, lo primero que se va a topar es con el tímpano, perdón, acá. Va a llegar al tímpano y el tímpano es como un pequeño parchecito de tambor, digamos, el cual va a recibir esas ondas y lógicamente se va a mover. Imagínense que el tímpano tiene aproximadamente 2-3 milímetros cuadrados, es muy pequeñito. ¿Y qué hace esto? Va a estar en conexión con lo que es el oído medio. Y en el oído medio nosotros vamos a tener los 3 huesecillos, el estribo, el martillo, con los cuales esa variación de presión que ingresó en nuestro oído y movió nuestro tímpano se va a convertir en una energía mecánica. Lo que están haciendo estos 3 huesecillos es un sistema de palancas en el cual, imagínense ustedes que ha ingresado muy poquita energía sobre el tímpano, porque es muy pequeñito, y la tengo que amplificar. Entonces la amplifico mediante estos 3 huesecillos. Tiene un movimiento en el cual en el último va a tener un movimiento mayor. ¿Sobre qué actúa esto? Esto va a actuar, perdón, no sé por qué se me fue. Disculpe, pero se me fue la presentación.
Bien. Estos tres huesecillos, si se fijan ustedes, van a actuar sobre este elemento que es la cóclea. La cóclea ya está llena de líquido, ¿sí? Entonces actúa como si fuese, también es un amplificador, en el cual es como una prensa, si ustedes se acuerdan cuando estudiaron en física, una prensa hidráulica, en la cual en un determinado lugar yo aplico una determinada presión y esto va aumentando. Bernoulli dice que todas las presiones se transmiten en todos los sentidos, llega a una parte donde esa presión sigue siendo lo mismo, pero el área, al ser superior, me aumentó la señal, digamos, que nosotros traíamos. Y esas actúan, fíjense aquí, en la placa derecha, al lado de la cóclea, ahí tenemos los nervios de audición. Ahí tenemos lo que se denominan las cilias. Y estas cilias son como unos pequeños pelitos, viene de cilia, en los cuales tendrán diferente diámetro. Por lo tanto, algunos van a actuar en frecuencias mayores y algunos en frecuencias menores, ¿sí? En los cuales se afecta a cada uno de estos por ese movimiento que tiene la cóclea. Estos ya están en comunicación directamente con el nervio auditivo y al cerebro. El cerebro está emitiendo una determinada cantidad de electricidad, por lo tanto tenemos en estas cilias tenemos una determinada cantidad de electricidad. Y si ustedes se acuerdan de la ley de Ohm, si yo tengo un conductor en el cual le varío la resistencia, la cantidad de corriente va a variar también. Entonces, al moverse la cóclea, se estiran y se acortan estas cilias. Por lo tanto, aumentan o disminuyen su diámetro y por lo tanto la cantidad de corriente que va pasando. Entonces el cerebro percibe esa variación de corriente y la traduce en un tal sonido. Entonces fíjense ustedes, pasamos de una energía de presión a una energía mecánica, a una energía hidráulica, a una energía eléctrica que llega al cerebro. Y entonces el cerebro determina un determinado ruido. Estas cilias es la parte sensible del oído, ya que si nosotros hacemos que estas estén muy expuestas, pueden llegar a quedar afectadas y justamente no va a haber transmisión del movimiento de la cóclea hacia el cerebro, porque van a estar afectadas, va a estar como si cortáramos la transmisión. Si ustedes se acuerdan, cuando han estado sometidos por ahí a altos niveles de ruido, y no quiero decirles que son muy bolicheros, pero cuando van al boliche y salen al silencio de la noche, ¿qué perciben en el oído ustedes? Si se acuerdan, ¿no? Un zumbido. Te parece un zumbido. Hay un zumbido, hay como un pitido, ¿no es cierto? ¡Pi! Está. Bueno, fíjense ustedes qué pasó. Esas cilias quedaron excitadas. O sea, le estuvimos dando tanto movimiento que quedaron vibrando. Y como se estiran y se acortan, el cerebro que percibe ruido, aunque ya no exista. Ese es uno de los problemas y de los daños auditivos que se producen cuando uno está expuesto muchos años al ruido. Y esos niveles de ruido que percibe el cerebro pueden llegar a ser muy altos, ¿sí? Bueno, ese es el famoso tinnitus, ¿sí? Que como anécdota, yo lo tengo y lo estoy percibiendo en este momento. Yo estuve muy expuesto a ruidos. Pero hay personas que los perciben en un volumen altísimo y ha llevado hasta al suicidio porque no se podía intervenir. Bueno, hoy en día ya hay cirugías que
que puedan reparar esto, aunque sea en una forma pequeña, pero se disminuye este problema. Entonces, fíjense ustedes cómo actúa o cómo actuó el oído, en este caso, para la percepción del ruido. Acá fíjense, en esta placa, dice mayor sensibilidad entre los 1000 y 4000. Yo, a ver si puedo. Bueno, no puedo. Pero ustedes tienen ahí en el módulo, tienen la ponderación A y van a ver lo que es el dibujito que va aumentando, y cuando llega más o menos a los 1000 hasta los 4000 tenemos prácticamente, no hay ponderación, o sea que lo que estamos percibiendo es exactamente el ruido que nosotros estamos escuchando. Entonces tenemos mayor sensibilidad entre los 1000 y los 4000. Y si nosotros estamos muy expuestos a esos ruidos, ahí vamos a perder. Y entre los 1000 y los 4000 aproximadamente también están las frecuencias del habla. Por eso también perdemos el estar o tener una disminución auditiva, estar sordo, no significa no escuchar, sino escuchar mal. Y eso nos puede llevar a confusiones, a problemas sociales, a accidentes. Entonces, por eso es muy importante poder cuidar la salud auditiva. Y acá, como dice, bueno, el rango audible entre los 20 y los 20.000 Hz. El famoso acostumbramiento al ruido. Vamos a un lugar de trabajo, y que eso van a ver también en la película, que ya les voy a poner el link para que la vean, es muy interesante. Y dice, no, pero acá hay mucho ruido. O sea, viene una persona y dice, pero acá hay mucho ruido. No, pero vos te acostumbrás, dice. Y ese acostumbramiento al ruido no es ni más que pérdida auditiva. O sea, sí me acostumbré, o sea, ya no lo escucho como lo escuchaba antes, porque ya no escucho. Entonces, ese tema del acostumbramiento al ruido no existe. Entonces, por eso, nosotros tenemos que, como profesionales en la parte de seguridad e higiene, en la parte higiénica en este caso, tenemos que hacer las mediciones. Por eso las mediciones tienen que ser en forma anual para ir detectando valores y nosotros declarar a los trabajadores que estén expuestos a esos valores ante la ART. ¿Para qué? Para que se le hagan los análisis o los reconocimientos médicos que pueden ser semestrales o anuales. Eso es importante para la detección temprana. O sea, nosotros hemos determinado que posiblemente hay exposición. Entonces, este trabajador puede llegar a tener un problema auditivo. Entonces, lo declaro a la ART lo llamará y va a ir haciéndoles los análisis semestral o anualmente y determinará si va disminuyendo su capacidad o se mantiene. Si disminuyó la capacidad auditiva, a los 6 meses no va a ser exagerado. Entonces sabemos que sí, está expuesto y tiene problemas auditivos, tiene enfermedad profesional. Por lo tanto, nosotros deberemos tomar las acciones necesarias para que eso no se siga agravando, ya sea cambiando el puesto de trabajo, en primer lugar, disminuyendo la cantidad de horas de exposición y a la vez disminuyendo la cantidad de ruido al que esté expuesto. O sea, es todo un combo en el cual nosotros tenemos que trabajar de manera que la exposición sea la menor posible y que el daño sea el menor posible. Bien. Bueno. Hasta acá vamos a llegar en la clase de hoy. Les pido, por favor, lean un poco lo de la próxima clase, que esto era el inicio de la clase 2.
y que vean un poco en la parte de problemas resueltos, la parte de nivel de potencia acústica y la parte correspondiente a aislamiento acústico bruto. Perdón, área de absorción equivalente. ¿Sí? Eso vamos a desarrollar algunos problemitas en la clase que viene. Son muy sencillos, chicos, son muy sencillos los problemas. O sea, es aprender a aplicar esa fórmula. ¿Para qué? Para que en el caso de que ustedes necesiten acondicionar acústicamente un local cuando ejerzan la profesión, tengan los conocimientos básicos como para comenzar a hacerlo. Recuerden que esto es las especialidades y todos estos posgrados no me van a dar un conocimiento pleno como una ingeniería, sino me van a dar una guía en donde yo voy a poder después ampliar mis conocimientos y aplicar. Les digo, por ejemplo, yo dentro de todo lo que es la profesión de seguridad e higiene, yo me he especializado en la parte de ruidos y en la parte de incendios. No podemos ser especialistas en todo. Así que eso, les digo, eso les va a pasar también a ustedes. Van a poder atender todo como médicos generalistas, pero van a tener alguna especialidad en la cual se van a desarrollar mucho mejor. Bueno, les doy las gracias por la atención y nos estamos viendo la próxima clase y por favor con esos, habiendo leído esas cositas, cosa de poder avanzar más rápido en la materia. Buenísimo, profe, gracias por la clase. Muy buena. Hasta luego, profe. Bueno, Buenas noches. Muchas gracias. chao. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego.